Gracias por seguir con nosotros. Muchos son los artistas que hablan sobre temas álgidos como el narcotráfico y la violencia, pero hoy en la tarde fin de semana les hablamos sobre una obra de teatro documental muy original. Se trata de Está escrita en sus campos. Este espectáculo artístico habla sobre 100 años del narcotráfico en México mediante un monólogo a ritmo del rap, en el que el Tigre, su protagonista, cuenta cómo fue víctima y victimario durante su paso por este negocio. Gracias al apoyo de la productora Lagartijas Tiradas al Sol y al éxito conseguido en territorio mexicano, este trabajo del director Francisco Barreiro ha logrado llegar a exposiciones globales como el Festival Internacional de Teatro de Caracas para mostrar un proyecto que a través de la música no teme criticar aspectos sensibles como la guerra contra las drogas y las violaciones a los derechos humanos. En la tarde de fin de semana saludamos en Caracas, Venezuela, a Francisco Barreiro, quien precisamente es director de la obra Está escrita en sus campos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Un placer. Quisiera comenzar preguntando por el nombre de la obra. ¿Por qué usted considera que la historia del narcotráfico en México está escrita en sus campos? Bueno, encontré un poco esa metáfora en un libro que se llama El narco, de Joan Grillo, y un poco hablaba sobre pensar en el conflicto globalmente de una manera más integral, no solamente enfocarnos en los narcotraficantes o en los gángsters, sino un poco pensar de dónde viene, ¿no? De los campos, de tal vez los chinos que fueron expulsados de Estados Unidos a finales del siglo XIX, de pronto por una necesidad cultural de seguir cosechando la amapola, que es parte de, como digo, de su cultura. Ahí empieza, ¿no? Digamos, en esos campos, en esta cuestión de preservar sus tradiciones, que se empieza a explotar de una manera más grande el cultivo y después el tráfico de las sustancias psicoactivas. Varios elementos componen esta historia y pues un rapero que cuenta sus desgracias en el mundo del narcotráfico, aspectos documentales también hacen parte de la puesta en escena, pero le pregunto, ¿cómo surgió toda esta idea creativa y cómo fue el proceso de estructuración para que finalmente surgiera este producto que hoy tiene relevancia internacional? Bueno, este proyecto hubo una aproximación por parte del colectivo Lagartijas Tiradas al Sol al tema del narcotráfico en el 2011, que era cuando estaba la violencia, digamos, en su punto más alto dentro del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces teníamos esta necesidad de entender, de saber qué era lo que estaba pasando, hacer una investigación y después hacer un proceso teatral, un proceso creativo. Hablábamos sobre los últimos 30 años en ese proyecto y por diversas circunstancias decidimos dejarlo a un lado. Yo retomé la investigación y lo único que tenía claro es que quería ampliarlo un poco. Yo, dentro de las cosas que había leído, entendí o me quedó claro que en 1914 es la primera ley prohibicionista en Estados Unidos y a partir de ahí, digamos, las drogas dejan de verse como un problema de salud y se empiezan a ver como un problema de seguridad. Entonces me interesaba un poco el paralelismo de pensar de 1914 y en 2014, que fue donde se estrenó esta pieza, en el año en el que se estrenó esta pieza, pensar que había 100 años y en esos 100 años pues el recorrido había sido abismal, digamos, las drogas nos han acompañado en la historia de la humanidad y qué había pasado en estos 100 años y por qué el país estaba como estaba y como está actualmente, ¿no? Con la violencia en esta supuesta guerra del narcotráfico, ¿no? Entonces, mi objetivo principal era eso, era contar los 100 años, contar esta historia de manera documental, que es como nos gusta trabajar dentro del colectivo, y después pues era buscar la manera en cómo presentarla en teatro, que siempre ese es el reto, ¿no? Cómo algo documental lo puedes hacer escénico. Y había muchas posibilidades, tomó muchos caminos muy distintos el proceso, hasta que me encuentro con la historia del Tigre, y me parece una historia fascinante, y él se convierte en el hilo conductor paralelo de esta historia de 100 años. Como artista y como mexicano, ¿cree que fue acertada la decisión del presidente o del expresidente, en este caso al día de hoy, Felipe Calderón, de emprender una guerra contra el narcotráfico? Después, usted de haber estudiado todo el tema, ¿cuál es su evaluación sobre esto? No, absolutamente no. Digamos, lo podemos ver, los miles y miles y miles de muertos, todo es parte de esa decisión. Por supuesto que no está bien, nada ha cambiado, todo es peor. Hay más tráfico, hay más organizaciones delictivas, hay más consumo,
En realidad la guerra tal vez deberíamos de pensarla en otro sentido, tal vez la guerra se alimenta a sí misma y no es una guerra para atacar a nadie, sino es una guerra para generar una industria dentro de... Entonces, no, me parece que absolutamente no. Él lo hizo como una manera de legitimarse, porque el conflicto en el 2006 era de cómo él llegó a las elecciones. Él buscó la manera de cómo legitimarse y él militarizó el país y luego se le salió de control porque nunca tuvo un plan verdadero para poder atacar esto. Entonces, pues me parece que después de toda esta investigación, me parece que ahora, con este nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, me parece que la situación sigue estando igual. El PRI lo único que ha hecho es administrar la violencia, administrar la corrupción, comprar los medios de comunicación para que no hablen de las cosas, pero la violencia sigue ahí. Hay miles y miles de fosas por toda la República. Entonces me parece que esta es como la bola de nieve, ¿no? Que mientras va avanzando y va bajando, se va haciendo cada vez más grande. Nos acompaña desde Caracas, Venezuela, donde está mostrando precisamente este producto. Y avanzo con una pregunta más, señor Francisco. El narcotráfico no es un tema para sentir orgullo. ¿Por qué decidió usted hablar de este tema y no de otro que pueda ayudar a cambiar la perspectiva que se tiene de su país, de México? Bueno, en realidad nosotros no intentamos sentirnos orgullosos con lo que hacemos. Lo que nosotros buscamos es hablar de los problemas que afectan directamente a nuestro país y que afectan a nuestra generación, que afectan a nuestra sociedad, digamos. Esa ha sido un poco la postura del colectivo. Tenemos un documental sobre la historia de la depredación del agua en México, un documental sobre la historia de las guerrillas en México, un documental sobre la historia del Partido Revolucionario Institucional. Ahora tenemos este proyecto, digamos, son temas políticos que a nosotros nos interesan y eso es lo que sucede, digamos. También hay muchas cosas muy buenas en el país, pero digamos nuestra responsabilidad y lo que nosotros nos hemos abocado en estos más de 10 años con el colectivo es hablar de los temas que a nosotros nos preocupan y que el gobierno se ha encargado de velarlos, de ocultarlos, de esconderlos, de borrarlos, de callarlos, de matarlos. Entonces, pues justo es eso, ¿no? Es una investigación para hablar de lo que realmente sucede en el país y esto es lo que realmente sucede en el país hoy por hoy. Es la obra que presenta Francisco Barreiro, director de esta presentación artística que habla de la situación que se presenta en México a raíz de esta industria del narcotráfico. Está con nosotros desde Caracas y le pregunto cuál ha sido el impacto de la obra en territorio mexicano. ¿Qué comentarios positivos, negativos le han manifestado críticos y colegas? Ha habido un poco de todo. Yo no he recibido comentarios negativos. Me parece que ahorita la sociedad mexicana está muy molesta, está harta, está desesperada. Vivimos en un clima muy violento, en una sociedad llena de corrupción, de impunidad. Entonces, de alguna manera se ha sentido un poco como de hermandad cuando presentamos este proyecto en México. La gente, pues de entrada, cuando llegan al teatro, no se esperan ver un documental, menos un documental que hable de hechos históricos, específicos, reales, que sucedieron en los últimos 100 años y que siguen sucediendo hoy por hoy. Lo primero es esa sorpresa, ¿no? de encontrarse un teatro distinto, ¿no? Un teatro que nosotros siempre hemos dicho, nuestra apuesta es generar un teatro, y el teatro es un espacio para pensar, no es un espacio para entretener. Esa es nuestra postura como colectivo. Entonces, después ven la obra y la gente, digamos, nos sentimos unificados porque estamos muy violentados, ¿no? por los grupos delictivos, por el gobierno. Entonces, la sensación ha sido más como de un abrazo, si lo podría llamar así, un poco metafóricamente. Y comentarios negativos, digamos, han sido más que negativos, constructivos, ¿no? Ciertos datos, cierta información, comentarios específicos de ciertas cosas, una retroalimentación entre la gente que la ve y nosotros, el equipo que somos parte de Está Escrita en sus Campos. Entonces, esa ha sido, digamos, la sensación. La obra la estrené en este formato como se va a ver en agosto, digamos, tampoco tiene tanto tiempo y eso es lo que ha sucedido por lo menos al momento. Agradecemos a Francisco Barreiro, director de Está Escrita en sus Campos. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde, fin de semana. Muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes.